Mi nombre es Fernando Canet y soy profesor titular de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. En primer lugar, me gustaría agradeceros vuestra presencia virtual en este simposio que hemos titulado, me voy a compartir la pantalla, que hemos titulado, a ver si la puedo poner perfecto, y ahora voy a minimizar esto porque si no os veo, nuevas oportunidades para la justicia social en la sociedad digital. Como habéis visto en el programa, tres ponencias o tres presentaciones son las que le darán forma. Pero antes de presentar las diferentes ponentes, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad que nos ha dado de estar aquí y, por supuesto, felicitar a sus organizadoras por su excelente trabajo. Especialmente quiero agradecer el saber hacer y la calidad humana de Pilar Lacasa. Si Pilar es fan de Henry Jenkins, yo lo soy de ella y lo soy, entre otras cosas, por la pasión con la que vive todo. Pilar, muchas gracias por ser como eres. Dicho esto, y para no perder más tiempo, procedo a introducir la primera de las ponencias, cuyo título es De la interseccionalidad a la construcción de la sociedad inclusiva en el barrio del oeste de Salamanca, cuya ponente es Begoña Gutiérrez San Miguel. Begoña es profesora titular de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca, es la investigadora principal del grupo de investigación NAES, Narrativas Audiovisuales y Estudios Socioculturales, es la fundadora y la directora actual de la revista Fonseca, Journal of Communication, cuya excelente labor ha sido reconocida recientemente con su indexación en la base de datos Scopus y con su posicionamiento en el cuartil 1 en el ranking que gestiona Dialnet, ocupando el puesto 15 entre 61 revistas en el ámbito de comunicación. Aprovecho para felicitarla en público por este notable y excelente hito. Su dilatada trayectoria nos ha ofrecido un extenso número de publicaciones. Yo destacaría una, especialmente por mi vinculación con ella. Se trata de su libro Teoría de la Narrativa Audiovisual, publicado en 2006 en la editorial Cátedra. Y lo hago porque fue uno de los libros que fueron mis referentes cuando hace 15 años profundizaba en los recursos y las estrategias de la narrativa audiovisual. Los libros tienen esas cosas. Unen a personas que no nos conocemos, ¿no? Pero afortunadamente la vida me ha dado la oportunidad de conocerla personalmente y gracias a ello hoy tengo el honor de presentar a Begoña, que no solo es una gran docente investigadora, sino que también es una excelente persona. Como también lo es nuestra segunda Gutiérrez, Miren Gutiérrez, que tenemos otra Gutiérrez, Julia Gutiérrez, tenemos tres Gutiérrez, ¿no? Que también, es decir, nuestra Miren también es una excelente profesional a la vez que persona. La segunda ponencia que presentará Miren se titula The New Visual Languages of Data Activism to Talk About Migration, Documentary, Open Source Intelligence and Maps. Miren, antes de incorporarse como profesora a la Universidad de Deusto, desempeñó una dilatada carrera profesional como periodista, fue corresponsal del País, de la agencia EFE y la directora ejecutiva de Greenpeace España. Con la entrada al mundo académico, su ADN activista evolucionó hacia los datos, convirtiéndose en la actualidad en una experta internacional, tanto nacional como internacional, en el ámbito del activismo de datos. Destacar al respecto su libro Data Activism and Social Change, publicado por la prestigiosa editorial Palgrave, publicado en 2018, y su reciente actualización y contextualización al ámbito del habla hispanohablante, con otro libro publicado en castellano, esta vez por la editorial Dickinson, con el sugerente subtítulo Alianzas, mapas, plataformas y acción para un mundo mejor. Para mí, sin duda alguna, Miren es una persona que lleva a la práctica la imaginación cívica de la que hablaba Henry Jenkins el pasado miércoles. Sin más dilación, cedo la palabra con orgullo a Begoña Gutiérrez San Miguel, quien a su vez directamente cederá la palabra a Miren Gutiérrez, quien me la cederá a mí para presentar mi ponencia que he titulado Nuevas formas de no ficción para el cambio social en la cultura digital. Me he apropiado del título del congreso y la he incorporado de esta forma en esta presentación.
Y tras nuestras intervenciones os daremos la voz a vosotras, a todo el público, para que entablemos el debate. Pues mal, sin más dilación, Begoña, tienes tu tiempo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Fernando, por la presentación y por todas las cosas que nos has dicho, que también sería importante que te presentaras tú, pero porque también tienes una dilatada e importante trayectoria en todo lo que es la investigación. También quiero agradecer, por supuesto, la presencia, la participación en el Congreso, que nos hayan acogido en él y poder contar un poco todo lo que estamos haciendo. Yo no quiero perder mucho tiempo en... Bueno, simplemente agradecer, por supuesto, y además me hace ilusión pensar lo del libro que has dicho, porque siempre que escribe uno algo piensa que no lo lee nadie y entonces dices, bueno, está bien. Bueno, yo traigo aquí una presentación, voy a compartir un momento la aplicación, sobre un trabajo que estamos realizando ahora, precisamente relacionado con un proyecto de innovación. ¿Se ve entero? Ahora. Un proyecto de innovación, en principio, que hemos planteado en la Universidad de Salamanca y que nos está llevando a estudiar las desigualdades que estamos viendo a partir de un concepto que viene de la mano de la interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto que busca en la sociedad inclusiva, busca la idea de una sociedad inclusiva, por lo que partiendo de principios, eso sí, del feminismo, se ha hecho extensivo a otras cuestiones relacionadas con desigualdades y habla del sinfín de intersecciones entre privilegios versus creaciones y planteamientos proactivos. Por ejemplo, todas estas desigualdades suelen estar relacionadas en cuestión de raza, en cuestión de género, por supuesto, en cuestión de orientación sexual, o sea, una serie de desigualdades que ponen de manifiesto cómo las diferentes categorías sociales generan opresiones y privilegios muy dispares al entrecruzarse. Este concepto, como digo, nos ha llevado a plantear el estado de la cuestión del proyecto, que aunque sea un proyecto de innovación, lo estamos planteando como un proyecto de innovación. Luego cuento quién forma parte y demás, ¿no? Hemos enlazado todos estos principios en una serie de investigadoras, principalmente, como son las que están aquí referenciadas, que son trabajos fundamentalmente aportadas en esencia, por Hill Collins y Blythe en 2016, que exploran aspectos y desafíos teóricos y prácticas que enfrentan en la actualidad las dispersiones de la interseccionalidad. Se está desarrollando un marco teórico a partir de ello, muy práctico, teórico y práctico, que aglutina las diversas identidades en confluencia con las diferentes desigualdades. Así podemos citar a fuentes como Creusot, Zafar y López Pellisa, que tienen un libro muy interesante que está referenciado, bueno, al final en la bibliografía, que no la he puesto aquí, pero bueno, me imagino que saldrá algo relacionado con ello, que se llama Ciberfeminismos, y allí aglutina en el 2019 toda una serie de teorías que están planteando este tipo de cuestiones, ampliando el marco de referencia, el marco de representación, ¿no? Junto al género, por tanto, se encuentran otros sistemas de opresión, como estoy diciendo, por razones, por ejemplo, de etnia o de raza, muy referenciadas por Perdices Castillo y Perianes Rodríguez en el 2014, por cuestiones de clase, de religión, de orientación sexual, como estaba diciendo, y edad, entre otras. De edad, curiosamente, es otra de las cuestiones que estamos viendo permanentemente en los medios de comunicación. O sea, no existe las personas, sobre todo las mujeres, a partir de 30 años. El resto ya es como que desaparecemos, me incluyo. Pues para interpelar precisamente la relación entre estos distintos sistemas de discriminación social, pues hay un libro planteado y un artículo muy interesante de Dunezat en 2017. La interseccionalidad, por tanto, estudia las categorías sociales imbricadas tanto en niveles macrosociológicos como microsociológicos, examinando los efectos que tienen las estructuras de desigualdad en la sociedad individual de las personas, que esto vuelve a estar referenciado por Hill Collins y Walters en el 2011. O sea, son categorías muy interesantes que precisamente ahí es donde estamos enlazando este proyecto, ¿no? Cada elemento o rasgo de una persona está enlazado con todos los demás elementos, construyéndose de esta manera la propia identidad, que es de lo que se trata. Además de aglutinar otros factores sociales, como por ejemplo las desigualdades, los detonadores de desigualdades,
en tanto a herramienta que contribuye a la construcción de toma de postura crítica e intervención frente a los problemas sociales que aborda el trabajo social a través de los asociacionismo, quiero incidir en ello, el asociacionismo como elemento motor de impulsión de actividades y proyectos proactivos, puesto que aquí anclava nuestro estudio y nuestro proyecto. El proyecto actual se basa en una metodología en estructura en red, en el ámbito de trabajos que son provenientes a partir de diversos profesores y alumnos de diversas áreas, intentando fomentar la diversidad de caminos formativos para que el alumnado sepa que la participación activa y crítica es fundamental no solo en el ámbito teórico. Los trabajos por apartados cuya fundamentación proviene de los supuestos teóricos anteriormente descritos y la creación y búsqueda de modelos proactivos a partir de las desigualdades se están recogiendo en una página web que ahora vamos a ver a través de la construcción de la misma por parte de profesoras, digo profesoras pues somos todos chicas, comunicación audiovisual, de sociología y educación, y está aplicado al grado y al máster. Aquí tengo un ejemplo que va a ser como el motor de toda la historia. Esto es un graffiti que hay en un edificio, que por cierto está al lado de mi casa. Y entonces a partir de ahí hemos visto toda esta galería, todos estos comportamientos proactivos que han ido generando la dinamización de esta zona. El objetivo general es el estudio, el estudio de las discriminaciones, es discriminar las desigualdades en las diversas zonas de la ciudad de Salamanca, porque es más grande el proyecto. Yo presento solo una parte aquí, pero el proyecto es mucho más grande, y estamos viendo cómo esas zonas de la ciudad de Salamanca, partiendo de una serie de desigualdades, en concreto del barrio del Oeste, que es como se denomina, que es que ya va a tener una marca de identidad, desde hace unos años la tiene de hecho, como Chueca o como el Raval, como distintos barrios que están haciendo este tipo de intervenciones, y la implementación de la misma a través de un movimiento vecinal y del asociacionismo, que se están llevando a cabo iniciativas que están revalorizando tanto la zona como la eliminación de las desigualdades preexistentes en ellas, ¿no? El objetivo específico es precisamente poner el foco en este barrio de Salamanca, el barrio del Oeste, ver los movimientos vecinales, lo que han generado y el asociacionismo, potenciar el aprendizaje colaborativo, que era una de las cuestiones fundamentales a la hora de pensar que participan un número elevado de alumnos, y luego, por supuesto, interiorizar estos comportamientos y actitudes proactivas de los agentes sociales, que además, en parte, son alumnos o antiguos alumnos. Para ubicar la situación, este es el plano de Salamanca y la zona del barrio del Oeste está en la parte noroccidental. Es una zona que ha tenido una evolución muy interesante, muy curiosa y muy llamativa. Muy llamativa digo porque el casco histórico de la ciudad era esta pequeña parte y a partir de ahí estaban los extrarradios directamente. Y esto ha sido una zona que desde el siglo... Bueno, es que, a ver, está urbanizada a partir de 1970, antes de ayer diríamos, ¿no? Y era una zona completa y absolutamente marginal. El barrio del Oeste de Salamanca ha sido dinamizado precisamente por la asociación vecinal ZOES, que es uno de los motores principales de ella. Tengo la dirección de la página web para poder ver toda la cantidad de acciones que se han ido desarrollando en torno a esta asociación vecinal. El siguiente elemento motor es el proyecto nuestro de interseccionalidad y sociedad inclusiva, que también tenemos una página web que está alojando una gran cantidad de cuestiones que, como veo que va muy lento, no sé si voy a poder ponerlo. Y finalmente tenemos otro elemento motor que es el colectivo Le Marte, que estuvo constituido por dos antiguas alumnas de Bellas Artes y que son las que han sido el motor de la dinamización de toda esta zona. No se me va a parar los enlaces. Me esperará que se reinicie el programa. Vaya por Dios. Lo siento, pero se me para. Bueno, como digo, este proyecto está organizado por estas profesoras que estoy diciendo y por un colectivo de alumnos que están pertenecientes tanto al grado como al máster. Los alumnos de grado, vinculados a algunas asignaturas, han hecho reportajes fotográficos están aquí registrados en la parte de interseccionalidad y sociedad inclusiva, la página web, que luego cuando terminemos la exposición, si puedo, me meto en ella para que puedan tener una referencia visual de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque se están haciendo, como digo se están haciendo porque todavía no lo hemos terminado, pero está muy avanzado.
reportajes fotográficos sobre desigualdades en las distintas zonas, en concreto en la zona esta del barrio del Oeste. Los resultados que hemos obtenido, yo creo que lo mejor es ver este pequeño vídeo que dura 6 minutos y hacernos una idea de lo que fue y lo que es el barrio. Jamendo.com. El barrio del Oeste se encontraba en decadencia y pese a que los vecinos habían solicitado desde las distintas administraciones públicas, especialmente al Ayuntamiento de Salamanca, unas respuestas globales para el barrio, pues ellos no pensaban que no tenían unas respuestas satisfactorias para el modelo de barrio que ellos deseaban. Vaya por Dios. Se entrecorta. Y no será Bueno, hasta 1977, con la creación de la Asociación Vecinal. vaya por Dios. Pero si lo estuvimos viendo y se chequeaba perfectamente. Y el primer ayuntamiento democrático. No se ve, va entrecortado. Qué pena, Begoña. Voy a ver si se vuelve otra vez a de la ciudad, cuando empieza. Begoña, cuando Sí. la has compartido, ¿has marcado optimizar vídeo? Sí, Mm. esperad un segundo que lo vamos a ver desde otro lado si nos importa. ¿Puedo cambiar? Sí, por supuesto, Begoña. Pues si te parece, Begoña, nos lo puedes contar tú. Es que es muy interesante, lo ideal Ya, sería no sé. verlo. Se Esperad veía, ¿eh? un segundo, es que a lo mejor voy a ir a la fuente primera y con suerte lo vemos mejor, que lo tengo aquí. Begoña, ¿quieres que le dé la palabra a Miren Sí, por y tú favor. con David intentáis solucionarlo? Sí, por favor, sí, Fernando. Lo Vale, siento, pues Miren. disculparme. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de un tema bastante alejado de lo que estaba hablando Begoña, pero siempre con el trasfondo del documental y del activismo. Quería agradecer mucho a la comunidad de estudios audiovisuales que me haya acogido, porque lo mío me siento, soy un poco una intrusa en este terreno. Y muchísimas gracias, Fernando, por invitarme a una charla tan interesante. Yo voy a hablar de lo que entiendo yo como un nuevo lenguaje visual del activismo de datos cuando recurre al documental, a los datos públicos y a los mapas, ¿no? Y me voy a centrar en 3 experiencias, 3 organizaciones que están actualmente a nivel internacional haciendo este trabajo. Y por tanto también expandiendo un poco las fronteras de lo que entendemos por documental, lo que entendemos por activismo y lo que entendemos por mapas, que son los 3 enfoques que he utilizado para examinar estas 3 organizaciones. Un ejemplo para que no esté hablando yo en vacío, un ejemplo a lo que me refiero con este tipo de actividad es cómo se nos muestra en 2 naufragios en el Mediterráneo en el 2015 a través de un documental que tiene como su parte central, como hilo narrativo, un mapa. Este mapa muestra una imagen en estático, una imagen estática del documental que nos cuenta, nos narra esta colisión que genera la muerte en 2 naufragios de más de 1000 personas en el Mediterráneo, de las que no ha quedado absolutamente ninguna imagen ni testimonio, obviamente. Y nos lo cuenta a través de un mapa. Las 3 organizaciones a las que me refiero son Forensic Architecture, Syrian Archive y Bellingcat. Todas estas organizaciones utilizan material audiovisual
para su análisis, para también comunicar sus hallazgos de investigación. Y quería compartir, voy a compartir, si me confirmas que se ve, compartir este vídeo. No sé si alguien me puede confirmar que se ve. ¿Sí, sí que se ve? Bueno, pues en este vídeo, que es el vídeo de un documental de Forensic Architecture, lo que sabemos es sobre estas personas que fallecen en 2 naufragios en el Mediterráneo a consecuencia de intentos de rescate realizados por organizaciones que no están preparadas para hacerlo, ante pues, la prohibición de la imposibilidad de hacerlo de forma profesional y segura. Y a la falta de imágenes, para rellenar visualmente esta falta de imágenes, se recurre a un mapa que va progresando conforme un narrador con un sonido, un soundtrack de fondo nos va contando la historia casi minuto a minuto. Voy a volver a la presentación para hablar de las otras 2 organizaciones y mostraros cómo, en este caso, lo voy a poner también sin sonido, este es el caso de Bellingcat, es un documental sobre la historia de un emigrante, un menor, lo tenemos aquí, que vino de la India, llegó hasta México, llegó muy enfermo, estuvo 30 días en un centro de detención hasta que lo liberaron, muy enfermo, para morir solo y trágicamente, después de semanas de viaje. Su intención era llegar a Estados Unidos. También aquí se recurre a entrevistas para documentar esta historia ante la ausencia de fotografías e imágenes, pero también se recurre a vídeos y fotografías que él subió a plataformas de redes sociales, que es una de las fuentes principales de datos de estas 3 organizaciones. Los enlaces están disponibles en la presentación. Y luego os quería mostrar el material audiovisual que utiliza la tercera organización, Syrian Archive, para documentar la violencia en Siria, que es el origen de una gran masa migratoria, y que esta organización lo que hace es documentar la violencia, documentar de dónde proceden las armas, cuando hay varios actores involucrados en este conflicto que muchas veces niegan su participación. Entonces, lo que hace es investigar las armas, investigar la violencia, el origen de la violencia, recurriendo a una serie de metodologías de las que voy a hablar ahora. ¿En qué se parecen o qué tienen de diferentes estas organizaciones? Bueno, pues Forensic Architecture es un centro de investigación de la Universidad de Goldsmith en Londres. Bellingcat y Syrian Archive son organizaciones no gubernamentales. Los objetivos de estas 3 organizaciones son parecidos: investigar casos de violencia estatal, violaciones de derechos humanos. En el caso de Syrian Archive, sobre todo preservar, documentar estos casos en Siria, de forma que quede información verificada que pueda ser utilizada posteriormente en procesos legales. Yo siempre me fijo, para hablar de activismo de datos, que defino básicamente como activismo cuyo centro, vamos a decir, metodológico, como forma de comunicación, etcétera, es la infraestructura de datos, ¿no? Que utiliza la infraestructura de datos como centro de toda su actividad o de su forma de operar. Y bueno, pues este activismo, cuando yo analizo casos de activismo de datos, me fijo en el origen de los datos, ¿no? Cómo estas organizaciones consiguen datos. En los 3 casos hay muchas coincidencias porque se recurre a datos abiertos o públicos, que no son lo mismo.
pero básicamente datos que están en el dominio público, por ejemplo, ofrecidos por proveedores de datos satelitales o imágenes satelitales, o, por ejemplo, documentación audiovisual que está disponible en plataformas como YouTube, ¿no? Y luego, además, pues entrevistas y testimonios de personas que se han sido víctimas o testigos de este tipo de casos. Respecto a las metodologías, también presentan bastantes coincidencias porque, bueno, Forensic Architecture se apoya mucho en técnicas arquitectónicas porque parte de la violencia y de los casos que estudia tienen lugar en ámbitos urbanos, pero en las tres se da esta coincidencia de recurrir a lo que es inteligencia de fuente abierta, Open Source Intelligence, llamada OSINT, conocida como OSINT, y a la sincronización de estos datos. Ya voy a poner ejemplos para que se entienda esto bien, pero básicamente lo que se hace es recurrir a datos que están disponibles en plataformas de redes sociales de forma abierta, ¿no? Respecto al documental, solamente Forensic Architecture y Bellingcat recurren al documental como forma de comunicación de sus investigaciones. Forensic Architecture siempre en todas sus investigaciones y Bellingcat en bastantes de ellas, cada vez más. Respecto al activismo, o sea, cuáles son sus intenciones o sus objetivos finales, bueno, pues siempre ofrecer un relato basado en datos que corrija las falsas relatos que se han hecho acerca de un evento violento. En el caso de Syrian Archive, sobre todo es preservar este material audiovisual para futuros casos en tribunales y también ofrecer metodologías para la preservación de estos materiales, ¿no? Que están desapareciendo porque las mismas plataformas los sacan de sus repositorios. Y finalmente, otra cosa que es común a todas estas organizaciones es el uso de mapas como forma no solamente de comunicación, sino también como forma de análisis de los eventos que están explorando. Y voy a poner ejemplos, y los voy a agrupar en tres áreas. Pero primero quería decir que existe ya un documental sobre la experiencia de Bellingcat. Bellingcat es una organización bastante reciente, creo que se creó en el 2012 o 13, y fue una persona que estaba, Elliot Higgins, una persona que le habían echado de la universidad, echado en el sentido que no había terminado sus estudios, y que estaba sin trabajo y que se puso obsesivamente a investigar lo que estaba pasando en Siria a través de los vídeos que la gente subía a plataformas como YouTube. Y se ha convertido en un referente de organizaciones humanitarias y de los medios, ¿no? Voy a hablar de tres resultados, vamos a decir, o impactos o consecuencias para estas organizaciones desde el punto de vista del documental, desde el punto de vista del activismo y desde el punto de vista de los mapas. Desde el punto de vista del documental, estas organizaciones están consiguiendo generar confianza, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues recurren a elementos que tiene el documental, por ejemplo, la animación estilizada. Voy a poner un ejemplo rápidamente de cómo lo hace Forensic Architecture para rellenar espacios en la narración audiovisual en los que no tienen datos visuales, no se ha registrado en tiempo real la acción y por tanto la rellenan con animación. Y lo hacen de una manera muy estilizada porque lo que quieren también resaltar es que quieren distinguir entre aquellas grabaciones de hechos reales tomadas en tiempo real con aquellas animaciones, o sea, aquella parte de la acción que está completada con animación y por tanto esta animación es muy estilizada y no pretende no pretende confundir acerca de que no se tiene imágenes directas de la acción, ¿no? También con el documental se logra transparencia
porque en estos documentales la investigación científica, técnica, es parte de la historia, es un protagonista importante de la historia y por tanto pues eso también genera transparencia y confianza. Permite también la construcción de significado participativa al incluir a los públicos en esa interpretación de los hechos. Conecta el activismo y el humanitarismo y ofrece perspectivas que tienen, gracias al documental se pueden ofrecer perspectivas diversas. Ya diré cómo se hace eso después, a través de la sincronización de materiales de diferente origen, incluido incluso el material que proporcionan a veces las autoridades cuando están construyendo su propio relato, ¿no? Muchas veces fake news, ¿no? sobre el evento, y para apoyar ese relato liberan documentos en forma audiovisual que también se incluyen en el documental, para finalmente destilar un solo relato, un único relato, que es el relato de los hechos. Conectan estas historias que son alternativas, son counter stories, son historias que se construyen contra las historias oficiales y a los públicos, eso a través del documental se logra. También amplifican el eco que pueden tener estas historias, porque tradicionalmente las organizaciones activistas no es que sí que han practicado el documental, pero sí, esto es una práctica sistemática que permite ampliar tanto el impacto como el contacto con públicos diversos. Permite también generar una nueva estética para hablar de estos asuntos y para hablar concretamente sobre la migración, por ejemplo, con el uso de los mapas, como decía yo, que ya no escuchamos a las víctimas porque no están. Esto también me recordaba un poco a todo el debate que ha habido sobre la visualización de la atrocidad, ¿no? Me estaba acordando de Susan Sontag cuando habla de una epifanía negativa que ella experimenta cuando ve por primera vez fotografías de los campos de concentración. O me estoy acordando de Shoah de Langsman cuando construye todo un documental sin imágenes de lo que se está contando, ¿no? A través de los testimonios. No estoy comparando para nada lo que hacen estas organizaciones ni tampoco los hechos, pero sí el lenguaje, cómo el lenguaje audiovisual está también transformándose gracias a que el activismo está haciendo uso del documental de alguna manera, ¿no? Y estos documentales terminan generando un solo relato basado en como decía, en los hechos, a través de la sincronización de diferentes capas informativas, ¿no? Vamos a ver cómo se hace, algunas imágenes de pues, cómo se utiliza a las víctimas, testigos, cómo se les involucra no solamente en el generar datos, sino en el analizarlos y mapear y generar mapas. Esto es una imagen de un mapa de Syrian Archive, de esta nueva estética que utiliza los mapas para revelar y relatar historias. Esta es una imagen sobre cómo se sincronizan vídeos de fuentes diferentes a través de sus metadatos, que nos indican no solamente la geolocalización con la longitud y latitud, sino también el momento en el que se tomó. Esto es de Syrian Archive y esto es de Bellingcat. También utilizando fotografías y recurriendo a sus metadatos se consigue generar un relato que tiene múltiples perspectivas y verificar que la veracidad de estos datos a través de la sincronización, como decía, utilizando, por ejemplo, los datos de audio. En este caso, por ejemplo, se han sincronizado estos vídeos de violencia contra refugiados en la frontera griega. Se ha utilizado los sonidos de disparos y de coches, las bocinas de coches, para verificar
los vídeos y también para sincronizarlos y construir un relato muy poliédrico y atado a los hechos. Desde el punto de vista del activismo, resultados que están obteniendo estas organizaciones, uno es, vamos a decir, un resultado negativo, y es que se han convertido en organizaciones de outsiders. Outsiders en el sentido de que, bueno, pues evitan trabajar con los gobiernos y con las agencias gubernamentales que interesadas en generar otros relatos alternativos y falsos. Pero también esto les obliga en muchas ocasiones a trabajar desde fuera. No pueden entrar en el terreno porque no se les permite entrar en el terreno. Con lo cual hacen de eso virtud y tienen que recurrir a estos vídeos que la gente que sí está en el terreno, las víctimas, los testigos, suben en plataformas y los ponen a disposición, ¿no? También esto les obliga a recurrir, pues eso, a datos satelitales, a cámaras termales, a todo este tipo de tecnologías desde fuera. La práctica del activismo también genera confianza, porque este tipo de activismo lo que hace es recurrir a agentes de datos, no suena muy bien en castellano, pero son data agents, ¿no? Agentes, gente con agencia, personas con agencia, con capacidad de acción a través de los datos, que son alternativas, que son nuevas. Estos agentes son nuevos y que son típicos del activismo de datos, al involucrar a las víctimas no solamente como las que reportan datos, sino como analistas y como generadores de mapas. Esto también genera confianza. Y esto les obliga también a integrar nuevas metodologías para poder hacer uso de toda esa riqueza de fuentes de datos y nuevos agentes y esa combinación de testimonio, datos satelitales, datos que vienen de plataformas y formas diferentes de comunicar en nuevos foros y nuevos foros. Eso les obliga a trabajar de manera diferente, ¿no? Y otra cosa que se consigue es la conexión de estas historias que son historias alternativas o relatos alternativos con los públicos a través de pues, no solamente documentales, sino también exhibiciones y otro tipo de formas de comunicación que ahora voy a repasar. Ejemplos de todo lo que estoy diciendo es el hecho de que Eyal Weizman, que es el director de Forensic Architecture, pues se le haya negado la entrada en Estados Unidos por su trabajo, ¿no? No solamente tienen que trabajar desde fuera para documentar los casos que abordan, sino que además personalmente sufren las consecuencias de ser outsiders, ¿no? Esto es una fotografía de una exposición de Forensic Architecture en su búsqueda de ampliar sus foros de comunicación con públicos y ampliar su impacto. Y este es el uso, por ejemplo, que hace Bellingcat de sus cuentas de Twitter, que es enorme, tiene muchísimos seguidores, enorme impacto. No solamente se comunican sus investigaciones con documentales, sino también con hilos de historias en Twitter, y es súper interesante como todo el impacto que consiguen con este tipo de estrategias. Y finalmente, desde el punto de vista del uso de los mapas, estas organizaciones están generando de nuevo confianza, porque los mapas que usan son enormemente sofisticados, combinan bases de datos muy complejas con análisis muy técnico, pero también con elementos expresivos del mapa que los hacen, que juega con las emociones, como por ejemplo el soundtrack o el narrador. Esto se ve muy claramente en una búsqueda de generar un mecanismo de see, think, feel, do. O sea, te hago ver y te hago sentir para que reacciones, para que hagas, ¿no? Esto es una cosa que consiguen a través de los mapas. Crean también un nuevo paradigma, han creado un nuevo paradigma porque el mapa se ha convertido como en el instrumento de visualización más común, más preferido, vamos a decir,
genera también esa invitación a nuevos agentes para que participen en el hecho en el crear mapas de una forma también alternativa, porque los mapas siempre han sido monopolio del Estado, son agentes de poder, entonces es una forma de empoderamiento también. Produciendo crítica, porque al invitar a nuevos agentes a generar mapas, se generan mapas alternativos que son críticas de las historias oficiales, de las versiones oficiales, y se genera también una forma de contrapoder, también al darle la vuelta a las cámaras, ¿no? Aquellos que nos observan son observados por este tipo de cartografía activista. Y luego se generan tensiones, muchas tensiones. En el mismo mapa las funcionalidades del mapa se tensionan para adquirir nuevas funcionalidades, se hacen radicales de esa manera, al incorporar sistemas de alerta, sistemas para la movilización de personas, etc. Se cambian también las relaciones de poder respecto al quién hace los mapas, ¿no? Como decía antes, y también eso obliga a cambiar las metodologías y eso a su vez lo que hace es generar evidencias robustas. Los mapas incluyen fotografía de alta definición, imágenes termales, etcétera, etcétera, con lo cual la evidencia se robustece, ¿no? Voy a poner algún ejemplo de cómo estas tres organizaciones emplean mapas o generan estos mapas dando la vuelta a las cámaras y vigilando a los vigilantes, vamos a decir esto, en el Mediterráneo, Frontex, utilizando metodologías como por ejemplo estas simulaciones de dinámicas de fluidos para robustecer esta evidencia, o utilizando multiplicidad de imágenes para mapear la violencia, por ejemplo, en esta masacre en Jartum en 2019, que es una colaboración de BBC Africa Eye creo que es con Forensic Architecture. Y bueno, aquí lo dejo, pido disculpas por la autocita, es un tema en el que he trabajado mucho desde varios puntos de vista, desde la cartografía, desde la participación, desde el activismo y también desde la perspectiva del documental. Y aquí lo dejo. Bien, muchísimas gracias por tu interesante presentación. Begoña. Hola. Ahora estás conectada al teléfono directamente. Al teléfono, pero bueno. Sí, tengo el ordenador muerto. Pues no pasa nada. Entonces, ¿podremos ver el vídeo? Sí, porque se lo he mandado a David, o sea que David, si Genial. quieres lo ponemos para no dilatar más el tiempo. Bueno, no tiene nada que ver con lo súper interesantísimo que acaba de contarnos. Miren, que la verdad es que tengo una pena porque me he perdido la mitad, claro. De todas formas, yo considero más que son complementarias, es decir, las exposiciones. Ya veréis que yo creo que las tres somos, y vale. Ese es un poquito el objetivo, que seamos complementarios. Pues vamos a ver si os parece el resumen, que son 6 minutos y adelantamos. David, si te parece ponerlo y compartirlo. No se ve, ¿no? No se ve. Tenemos un problema, claramente. Por favor. El proyecto, en realidad lo que quiero destacar es que esta zona está dinamizada gracias al asociacionismo y principalmente movido por la asociación ZOES, que es una asociación vecinal que surge en los años 70, en el 77 en concreto, para conseguir que una zona de Salamanca que no tenía ni asfaltado ni tenía calles ni tenía nada y se ha convertido en la zona de máxima densidad de población de Salamanca y creo que de España prácticamente, sea directamente construida como una zona de dinamización total a través de una serie de galerías urbanas que se han ido desarrollando. En realidad es eso, el resumen. Una galería urbana que merece la pena ver porque está planteada a partir de ahí toda una serie de actividades culturales fundamentales. Ahora sí. Ahora sí.
Oeste se encontraba en decadencia y pese a que los vecinos habían solicitado desde las distintas administraciones públicas, especialmente al Ayuntamiento de Salamanca, unas respuestas globales para el barrio, pues ellos no pensaban que no tenían unas respuestas satisfactorias para el modelo de barrio que ellos deseaban. Y no será hasta 1977, con la creación de la asociación vecinal y el primer ayuntamiento democrático de la ciudad, cuando empiezan a surgir las primeras demandas de recualificación del barrio, ¿no? El abastecimiento de agua, la pavimentación y reurbanización de las calles y la dotación de equipamientos y servicios. Es un barrio con una fuerte tradición vecinal y colaborativa. Siempre ha habido un grupo de personas que han impulsado diferentes proyectos como el nacimiento del rastro, eventos culturales, artísticos, concursos de carrozas e incluso la elaboración de diferentes murales que paseando por sus calles se pueden intuir todavía a día de hoy. Hemos tenido unas características que no son muy propias de una asociación vecinal al uso, evidentemente. Y siempre nos ha parecido que la cultura era fundamental. Y no solo, sino que como estábamos en un barrio en el que nunca ha habido equipamientos, ni zonas deportivas, ni zonas recreativas, ni parques, ni jardines, ni puntos de encuentro, porque estamos en el barrio con mayor densidad de construcción de la ciudad y uno de los mayores de España, pues la asociación trató de dar un poco respuesta a esa necesidad, creando puntos de encuentro, pues organizando actividades socioculturales. Una mini biblioteca, que son las antiguas cabinas de teléfono, también pinta por los registros de la luz, hace vítoris de tipo universitario en alusión pues, a distintos problemas sociales. Todos los que formamos parte de Radio del Oeste lo hacemos por amor a la radio, por amor a la comunicación. Esto nace de un movimiento vecinal que es el de ZOES, la Asociación de Vecinos ZOES, y en definitiva bueno, pues tratamos de dar un poco de compañía con algunos contenidos muy centrados principalmente en el barrio del Oeste, pero bueno, en un público que cada vez es más amplio. Realmente desde el primer día que abrí, las personas se han mostrado muy atentas, muy cariñosas, incluso han venido a saludarme, solo a presentarse, y eso me llena de mucha alegría. Estamos en Arcane Planet y estamos en el barrio del Oeste. Somos un estudio de grabación con locales de ensayo, nos dedicamos a la producción, a los directos, a la gestión de conciertos, músicos de sesión, generación de bandas sonoras, jingles, básicamente todo el universo del sonido. ¿Por qué nos vinimos aquí a la zona del barrio del Oeste? Parece que era el barrio un poco pues, más cultural, más atractivo para el tipo de negocio que estábamos intentando hacer. Elegimos este barrio porque había vida, había juventud, había algo de arte, todavía queda mucho por hacer, pero nos parecía un lugar acogedor y lo más importante era más sostenible el local aquí que si lo hubiéramos montado en el centro, que seguramente ya no existiríamos. Que teníamos 504 puertas de garaje, bueno, por la configuración del barrio, por la construcción. Entonces dijimos, bueno, pues algo en las puertas de garaje. Si hacemos unos dibujos, que eso resultó ser luego lo que se llama arte urbano o arte en la calle, si hacemos esos dibujos, pues será mucho más agradable transitar el barrio para las personas que viven en él, y también a lo mejor vienen personas a visitarlo. Y no solo, sino que si lo hacen estudiantes de Bellas Artes, pues algún día vendrán sus familiares, sus amigos a verlo. Como muchos son de fuera de Salamanca, pues puede generar turismo. Y así empezó todo. A partir de entonces yo creo que ha habido una corriente, ¿no?, por la cual muchos de los vecinos que viven allí han invitado ese efecto de entusiasmo y de contagio a la gente para decirles, mira, vivo aquí, ¿no? Estoy orgulloso de ser de este barrio, y eso es importante. Eso lo produce el arte, produce la cultura, y también, sobre todo, también genera nuevas dinámicas, también de tipo cultural, de tipo creativo, y hace que el efecto creativo sea cada vez mayor. Hay murales de gente que está empezando, y también porque se han traído muchas mujeres, que en el arte urbano no había tanto ese boom, ¿no? O sea, en Latinoamérica, por ejemplo, pues hay una llamada que las mujeres se hagan ver en el arte urbano, que hay muchas y muy buenas, y aquí vienen mayoría de mujeres, por lo menos en la época en la que yo estaba, vamos, muralistas, chicas.
y bueno, me parece positivo, ¿no? La zona se ha dinamizado bastante, la hostelería ha crecido, los estudiantes eligen ahora vivir en el barrio del Oeste, han abierto bastantes negocios, se han construido otros edificios y es una zona que atrae a turistas de otras ciudades y de otros países. Bueno, pues un poco esto es el resumen. El problema que hemos visto al final es que toda la zona efectivamente ha procrastinado, quiero decir que ha mejorado y tiene una doble lectura. Por una parte puede haber encarecido el barrio y entonces los alquileres y todos estos pequeños negocios pueden verse desplazados. Pero por otra parte, la incorporación de todos ellos ha dinamizado por completo esta zona que estaba absolutamente deprimida. Hay mucha población envejecida, hay población de gente joven estudiante, como están diciéndonos algunos de los que han intervenido en el vídeo, y el resultado final es que hemos visto que el trabajo que se ha ido desarrollando en torno a esta zona no solamente es interesante por lo que supone la zona en sí, por esos elementos proactivos que se han ido desarrollando, sino el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de los alumnos, que han visto que a través de la investigación-acción, un concepto que está muy vinculado a lo que es la teoría y la práctica, están empezando a ver que pueden hacer cosas dentro de lo que es el mundo de la educación, de la cultura y de la comunicación. No voy a extenderme más porque si no es que no nos queda tiempo. Lo siento muchísimo, todo el proyecto, todo el proceso que ha quedado completamente y absolutamente deslavazado, pero se está encendiendo ahora mi ordenador. Muy bien, oye, pues nada, así ya puedes trabajar esta tarde. Sí. Begoña, no te preocupes, paso a mi presentación porque sí, nos estamos quedando sin tiempo. Sí, sí. Bueno, yo os había introducido el título de mi presentación, que eran Nuevas formas de no ficción para el cambio social, la cultura digital, y no he podido resistir, y también una forma de engancharme con lo que aquí ya se había hablado o lo que se ha hablado durante el Congreso y que pues bueno, mencionó Jenkins o habló Jenkins, y es que realmente pues, la democracia parece que está en retirada. Yo creo que está en retirada o está amenazada actualmente, incluso valores democráticos como la libertad, como veremos a continuación. Siguiendo con lo que nos aportó Jenkins el pasado miércoles, es verdad que claro, la democracia americana no puede respirar, ¿no? Esa clara alusión a las últimas palabras que pudo decir George Floyd, I can't breathe, ¿no? Cuando murió bajo la rodilla de un policía de Minneapolis, cuyo nombre no quiero ni acordarme, ¿no? Pues precisamente esa inhumanidad es la principal amenaza de la democracia, incluso de la vida y de los valores democráticos. Tampoco he podido resistir a hacer mención a las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid, porque en ellas yo creo que se ven los síntomas, esos síntomas de los que hablaba ayer François Jost, síntomas de esa amenaza a la democracia. Al principio de la campaña, el partido Vox de ultraderecha lanzó esta imagen que todos habéis visto, es decir, creó la polémica que ellos perseguían, donde claramente se ven esas estrategias de crear el odio, el discurso del odio, de crear ese prejuicio hacia quien es diferente, ¿no? Aquí claramente vemos cómo quieren abrir esa distancia, situando en la parte izquierda a ese grupo vulnerable de la sociedad acogida, y a mano derecha la amenaza, ¿no? que ese grupo más vulnerable, esa amenaza que viene de fuera, ¿no? La distancia, y en el centro de esa distancia vemos bueno, de alguna forma el uso de la información, el uso de la idea de la fake news, de los bulos, el uso intencionado de manipular una realidad para buscar estos efectos negativos y destructivos, ¿no? Incluso hablan de MENA, ¿no? Dirigiéndose a los menores no acompañados, buscando esa despersonalización y por tanto esa deshumanización
¿no? Y además vemos claramente cómo son retratados de forma estereotipada como delincuentes, como guerrilleros urbanos, como esa amenaza que en este caso roba, ¿no? Roba, es decir, roba el pan al grupo más vulnerable de nuestra sociedad. Como decía, como sugiere Michelle Biobiorka, uno de los primeros mecanismos que se activa ante las personas inmigrantes es la apelación a la amenaza de la integridad del país de acogida, acompañada por iniciativas de exclusión, racismo, xenofobia y rechazo a cualquier forma de autoridad. Otros síntomas que hemos visto en estas elecciones han sido provocados por un grupo, por un partido político que supuestamente no está tan escorado, digo bien supuestamente, no está tan escorado hacia la derecha, y que lo que ha hecho ha sido, en este caso, apropiarse de esos valores democráticos, apropiarse de la libertad, para dos objetivos. Uno, banalizarla a extremos insospechados, con el fin de embaucar a la sociedad, y como hemos visto, ha conseguido embaucarla, y por tanto quizás eso es lo más preocupante. Pero también lo ha hecho apropiándose de ese valor común, de algo que es común, para crear la confrontación con otras posiciones políticas, planteando esa idea de socialismo o libertad, comunismo o libertad. Una estrategia comunicativa que tiene su historia, ya lo hizo Reagan en su momento, y más actualmente lo ha hecho también el vicepresidente de la era Trump, cuestionando esa idea de libertad o socialismo. Nosotros pensamos que el mejor antídoto contra estas estrategias de crear emociones negativas como el odio, el rechazo hacia el que es diferente, los prejuicios y las consecuentes posibles conductas violentas hacia ellos, nosotros consideramos que el mejor antídoto es justamente ir en la dirección contraria, en buscar, analizar, dar visibilidad a propuestas que generen emociones positivas como el afecto hacia el que es diferente, que a su vez lleven a acciones, conductas prosociales, como la de aceptación y tolerancia y inclusión del que es diferente en las sociedades, ¿no? En las sociedades de acogida. Nosotros hablamos de ese giro hacia lo prosocial. Y una forma de practicar ese giro hacia lo prosocial es dar la espalda a estos tipos, ¿no? Y precisamente la forma de estos tipos que amenazan la democracia, ¿no? Claramente, y lo mejor, entre otras cosas, ¿no? Es decir, bueno, por decirlo suavemente. Y la mejor forma es darle visibilidad a lo que son los modelos opuestos a referentes prosociales, como por ejemplo Charles Chaplin. ¿Y por qué introduzco a Charles Chaplin? Porque paradójicamente este director que todos conocemos nació el mismo día y el mismo año que Hitler y ofrece claramente la cara opuesta de la moneda, ¿no? La cara opuesta con discursos, con alegatos tan interesantes a la paz y a la esperanza como dio en su película El Gran Dictador, que ofreció ese alegato justo a las puertas, es decir, lo dijo en 1940, justo a las puertas de la mayor barbarie contra la humanidad hasta ahora. Y se dirigió en ese discurso final al público, en ese caso era diegético, el público diegético fueron los soldados, pero realmente se dirigía al espectador en general, ¿no? Diciendo: no os entreguéis a esos que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen qué tenéis que hacer, qué decir y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como carne de cañón. Pero vosotros no sois ganado, no sois máquinas, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que nos aman y los inhumanos. Y si hacemos un zoom in en esta imagen de Chaplin, nos encontraremos que apela al espectador, nos apela a nosotros, porque desgraciadamente su discurso está más vigente que nunca. Y habla de que, bueno, la gente tiene el poder de hacer la vida libre y bonita, de hacer que la vida sea una aventura maravillosa. Por tanto, utilicemos la democracia. Y aquí sí que hace un uso lícito de la democracia, porque lo que pretende es la unión, unirnos, utilizar ese poder para unirnos, para
buscar en la diversidad la unión, aquello que nos una, ¿no? Y ahí sí que evidentemente Chaplin hace un alegato extraordinario y se apropia legítimamente de la democracia. Nosotros lo queremos, trabajamos, ¿no? Esta idea a través de lo que llamamos narrativas audiovisuales prosociales, ¿no? Como por ejemplo, a mí me ha parecido que lo que acabamos de ver con lo que nos ha puesto ahora mismo Begoña es un ejemplo de hacer visibles esas narrativas inclusivas, ¿no? Que busquen el efecto de esos prosocial outcomes, esas respuestas prosociales en el espectador. Y lo hacemos de la mano de la tecnología. Y lo hacemos de la mano del giro hacia lo inmersivo, hacia la tecnología inmersiva, entre otras cosas, ¿no? Y este giro hacia lo inmersivo lo introdujo Mandy Ross en el 2018, cuando en su artículo hablaba del surgimiento de la realidad virtual como plataforma de no ficción. Este artículo forma parte de un monográfico especial que la editora actual de la revista referencia en estudios de cine documental, que es Studies in Documentary Film, Kate Nash, que es la actual, como digo, insisto, actual editora de esta revista. Ella editó este monográfico especial sobre el uso de la realidad virtual como plataforma de no ficción. Disculpad, es decir, incluso Mandy Ross ha participado recientemente en un proyecto que han titulado Virtual Realities, Immersive Documentary and Contest, donde introducen un término muy interesante para nuestros propósitos. Es Virtual Reality No Fiction. Nosotros nos queremos también apropiarnos de esta idea y, por tanto, le añadimos a esa combinación entre el giro prosocial y el giro inmersivo, trabajando en este contexto, en este género de las Virtual Reality No Fiction. Voy a hacer un recorrido por diferentes ejemplos. En primer lugar, voy a hablaros de algún ejemplo de lo que se conoce como las producciones filmadas en vídeo de 360 grados. Sin duda alguna, uno de los referentes de estas producciones es Clouds Over Sidra, realizada o dirigida por Gabo Arora, Chris Milk, que nos ofrece un interesante encuentro con una niña Sidra, una niña de 12 años siria que se vio obligada junto a su familia a desplazarse a uno de los principales campos de refugiados en Jordania, que es el Zaatari. En este caso se nos invita a ese encuentro, como ahora veremos, pero este encuentro es promovido por organizaciones como por ejemplo las Naciones Unidas, que han visto en la realidad virtual una herramienta, un aliado para promover esa idea de get involved, ¿no? Para implicar a sus espectadores. Ya han visto el potencial que han abierto una sección que han llamado United Nations Virtual Reality, que busca esta implicación emocional con las historias personales como la de Sidra, en problemáticas sociales como la que estamos diciendo de la crisis de los refugiados sirios, que han provocado una de las mayores crisis humanitarias en Europa en los últimos años. Estas producciones lo que buscan con la tecnología inmersiva es la idea de generar el efecto being there, estar allí, estar presente, la sensación de estar presente tanto espacial como socialmente. Being there, para tener ese face-to-face, ese encuentro cara a cara con el otro, ¿no? Y eso es lo que nos interesa y lo que permite esta propuesta más inmersiva. ¿Con qué objetivo? Pues crear, ¿no?, esa última máquina empática que hablaba Chris Milk en su famosa presentación TED que hizo en el 2015. Y él hablaba cómo esa tecnología emergente, como es la realidad virtual, permitía, ¿no?, crear la denominaba máquina la última máquina de empatía. Ahora, asociar la empatía al cine ya lo hizo previamente el crítico cinematográfico Roger Ebert, cuando hablaba que las películas era como si fuese una máquina que generaba empatía. Pero si damos un paso más allá, el que hace este laboratorio Be Another Lab nos invita a que esa máquina nos permita ser el otro, to be another, vivir la experiencia del otro, como ahora veremos. Ellos han creado lo que es el sistema de Embodied Virtual Reality System, diseñado para experimentar el mundo
desde la perspectiva del otro. Y justamente lo contrario a la separación que hemos visto en la imagen de Vox, la encontramos aquí. Esta tecnología nos permite la unión, incluso el que las identidades se mezclen, como vemos claramente en esta idea. Un ejemplo desde el periodismo, desde el país, es incluso la idea de ponerse en la piel de un refugiado. Y nos presenta 6 refugiados, 6 casos, 6 historias personales de 6 refugiados que intentan, desde diferentes procedencias, Siria, África, Latinoamérica, llegar a España. Me interesa el agradecimiento a las ONGs, a las asociaciones que luchan por erradicar la injusticia social, cosa que mis 2 compañeras han dicho y es lo que, entre otras cosas, nos une, ¿no? Hacer visible esas asociaciones que permiten que tengamos un mundo más justo. Dentro del periodismo, desde luego el periodismo y la tecnología, una de las referentes fundamentales es sin duda alguna Noni de la Peña, que introdujo el concepto de immersive journalism, ¿no? Este concepto, que lo introdujo en su capítulo publicado en 2010, con este sugerente título, habla de esa realidad virtual como esa propuesta inmersiva para la experiencia en primera persona de las noticias, pero también de las historias personales de aquellos que sufren las injusticias sociales. Este capítulo forma parte del libro Presence, Teleoperators and Virtual Environments, que la MIT Press publicó en el 2010. Uno de estos primeros proyectos, por no decir el primero, fue en el 2009, con esta idea de ponernos en la piel, ¿no? Como dice aquí este titular del País, una extradición que permite a las personas meterse en el piel de un prisionero de las prisiones, de una de las prisiones de Guantánamo. Este proyecto lo llevó a cabo con investigadores nacionales, o al menos ubicados en territorio nacional, como por ejemplo Mel Slater, que es uno de las personas más reconocidas dentro del ámbito, Mavi Sánchez Vives, los 2 de The Event Lab de la Universidad de Barcelona, y estamos hablando que fue presentado en el País Vasco en 2009. Y al igual de lo que hablaba Miren, prácticamente estas recreaciones muchas veces la gran mayoría son basadas en hechos reales, en experiencias reales. En este caso, la recreación virtual parte de los interrogatorios que un detenido, Mohamed Al-Khatami, el detenido 63, ofreció durante el 2002 y 2003. Esos interrogatorios grabados, son los que nos permiten, o lo que permitió a De la Peña y sus colaboradores a recrear esta experiencia que nos invitan a vivir. Otro ejemplo posterior de la Peña fue en 2013, Use of Force. En este caso, lo que se recrea o lo que nos invita es a vivir la experiencia de un inmigrante latinoamericano que muere en manos de la Guardia Americana de Fronteras. En este caso, la recreación fue posible a través de la filmación. Es decir, este hecho fue filmado y permitió la recreación virtual. Pero es interesante este ejemplo porque históricamente la relación entre la banda de la imagen y la banda del sonido siempre ha sido muy interesante. El diálogo, la dialéctica que se ofrece. En este caso, la dialéctica es la siguiente. Si por una parte la imagen es virtual, por otra parte la banda sonora está protagonizada por el sonido real, el sonido que se grabó. Entonces, ese sonido real es decir, dialoga con una imagen virtual. 2 naturalezas que dialogan en un mismo producto. Un siguiente ejemplo interesante de la Peña es Project Syria, donde nos invita a vivir en primera persona en las calles de Alepo, como esta ciudad al norte de Siria, una de las principalmente bombardeadas de forma indiscriminada por la aviación rusa, vivir en primera experiencia cómo estos bombardeos, ¿no?, indiscriminados sobre la sociedad civil, cómo uno puede vivir en primera persona este bombardeo. Otro proyecto interesante, en este caso estrenado en 2017, fue dirigido por un director que todos conocemos, bastante conocido. Estamos hablando de Alejandro González Iñárritu, que nos propone en esta instalación titulada Carne y Arena, ponernos en el lugar del inmigrante que intenta cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y adentrarse en el desierto, por ejemplo, de Sonora, donde que es una instalación, nos invita no solo a tener esa experiencia inmersiva, sino que va más allá, incluso ofreciendo un espacio donde nosotros podemos pisar físicamente la arena
incluso tener la misma temperatura que por la noche estos inmigrantes, ¿no?, sufrían, ¿no?, en ese intento de cruzar la frontera y el desierto. Como el propio director dice, su intención fue experimentar con la tecnología de la realidad virtual para explorar la condición humana, a través de una experiencia directa de caminar en los pies del inmigrante, bajo su piel y dentro de sus corazones. Ese corazón que está dividido, marcado claramente por la frontera que separa nosotros, en este caso, claro, la United States, ¿no?, que hace relación con them, con los otros, con los ellos, ¿no? Esa separación claramente que hemos visto al inicio con la propuesta de Vox. Aquí vemos a Alejandro con uno de los inmigrantes, un paradero del Salvador, Johnny, que además de ofrecerle su testimonio para recrear la experiencia, también ofrece su cuerpo, que es grabado en este traje de captura de movimiento para posteriormente ser digitalizado volumétricamente y ofrecer la oportunidad de acompañar la experiencia del potencial espectador. Otra experiencia interesante la que nos ofrecen estos creadores, invitándonos a vivir la experiencia, estar bajo la piel, ¿no?, de una persona queer. Primero lo hace a través de una experiencia interactiva online, cercano a lo que sería el concepto más de documental interactivo, y luego nos lo ofrece, nos invita a tener esa experiencia a través de una experiencia virtual, a través de estos dos capítulos, donde nosotros asumimos ese punto de vista, esa experiencia en primera persona. Aquí vemos como los padres, ¿no?, nos están dirigiendo a nosotros, que ocupamos el asiento trasero. Voy a terminar con una descripción breve de dos producciones de una factoría, en este caso académica, como es la Virtual Human Interaction Lab de la Stanford University, que nos ofrece esa idea de vivir la experiencia del otro, ¿no? Becoming, en este caso, Homeless, Human Experience, que fue presentado en el Tribeca Film Festival 2017, y donde en este caso se nos invita a sentir la experiencia, vivir la experiencia de perderlo todo y convertirnos en un vagabundo que tiene que dormir, pasar las noches en este autobús, que es la línea 22, que recorre Silicon Valley toda la noche, y que no tenemos otra opción que subir a este autobús para intentar refugiarnos de las penurias de pasar la noche sin techo. Y el último ejemplo es 1000 Cat Journey, presentado en este caso en el 2018 en el Tribeca Film Festival, y que dice lo siguiente, me parece muy interesante: para alcanzar la justicia racial necesitamos entender el racismo, pero entenderlo no como un ejercicio intelectual, sino también como un entendimiento visceral que conecte el espíritu y el cuerpo a la vez que también, tanto como la razón, ¿no? Y en este caso, esta idea de conexión nos lo invita a través del embodiment, ¿no?, del embody, de la encarnación de un hombre blanco y negro, Michael Sterling, en tres momentos vitales de su vivencia personal. Cuando fue niño y sufrió acoso escolar por parte de sus iguales, cuando de adolescente tuvo que enfrentarse a un policía violento, y ya en edad adulta cuando experimenta la discriminación en un ámbito laboral. Para terminar, simplemente quiero señalar el informe del Consejo sobre la Cultura y Democracia, que dice lo siguiente: el Consejo de Europa sobre la Cultura y Democracia. El consumo y la creación de productos culturales, en nuestro caso, narrativos audiovisuales, prosociales, inmersivas de no ficción, nos expone a otras perspectivas, favoreciendo mayores niveles de tolerancia hacia quien es diferente y con ello promoviendo sociedades más justas y, por ende, más democráticas. Bueno, hasta aquí mi presentación. Agradeceros vuestra atención y ahora vamos a ver cómo tenemos el debate. Bueno, no sé, Julia, si tenemos... Julia, que si tenemos a... Perdona que te llame Julia, pero tengo una alumna de doctorado que se llama Julia. Me encanta, está genial. ¿A qué es bonito, Julia? Sí. Entonces, me vas a permitir que esté continuamente vale. analizándote, haciendo valenciano tu nombre, ¿no? Sí, me encanta. Pues nada, yo la verdad es que me he quedado pegada porque ha sido tan interesante todo lo que habéis contado. Hay distintas preguntas, os las voy a ir pasando para ver si da tiempo, porque
realmente tenemos poco tiempo, pero son muy profundas. Dice Fernando, ayer François nos decía que los medios son un reflejo parcial de la sociedad, desde el punto de vista que toman un sector o punto de vista y lo visibilizan. ¿Sería igual de parte de los gobernantes que se eligen o serán los gobernantes electos el reflejo general de una sociedad? Siguiendo aquella idea de que el pueblo tiene al presidente que se merece. ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo creo que nuestra obligación es ofrecer modelos que contradigan ese discurso oficial, como por ejemplo los contradiscursos que nos ha ofrecido Miren a través de esa valoración de los datos o a través de modelos referentes prosociales. Es decir, que digan todo lo contrario, que hagan todo lo contrario. Y eso es absolutamente necesario para que la sociedad se vea reflejada en ellos y no únicamente en aquellos políticos que buscan o que articulan estrategias para generar la separación, para provocar el odio. Y eso es lo que yo considero. Y es para mí mi gran baza, ¿no? El hacer visible a esas asociaciones de las que ha hablado Miren, hacer visible a las asociaciones que ha hablado Begoña de poder cambiar un barrio del oeste, ¿no? Esas asociaciones es lo que tenemos que nosotros hacer visible. Y como académicos nosotros tenemos que no solo implicarnos como hace Begoña, sino desde nuestra posición hacer visible eso, luchar para que esas narrativas cada vez sean más conocidas y sobre todo buscar la forma de que la gente en general, la sociedad en general, acceda a esas narrativas, porque ese es el principal problema. Si únicamente esas narrativas acceden a aquellos que ya estamos concienciados, no hacemos nada. Claro. Tenemos que llegar a aquellos que no están concienciados. Y ese es muchas veces el gran problema. Claro. O sea, yo también quiero que hable Miren y Begoña, no quiero monopolizar. Miren, bueno, esta era una pregunta también que yo te había planteado y que hablabas de la necesidad de estas organizaciones de ser outsiders. O sea, ¿es realmente siempre necesario? Ya has respondido un poco, pero sí que la verdad es que me interesaba saber cómo siempre que colaboran con instituciones van a recibir presiones. ¿Es siempre necesario que estén outsiders? Bueno, desde el activismo de datos hay organizaciones que utilizan datos y mapas para visualizar, por ejemplo, desastres y conflictos armados, etc. Se realizan mapas en tiempo real sobre la base de datos que proporcionan ciudadanos y ciudadanas que están experimentando ese desastre. Se verifican los datos y se visualizan en mapas. Para realizar este tipo de actividad necesitas trabajar con las autoridades porque estas se hace en colaboración con organizaciones que están in situ asistiendo a las personas, ¿no? No puedes entrar en un país, en un territorio sin colaborar de alguna manera o por lo menos no criticar a las autoridades porque obviamente te pueden echar o incluso puedes correr peligro, ¿no? Incluso si estás haciendo esto desde fuera. Sería bastante complicado explicaros, abundar en este asunto, pero el humanitarismo digital genera mapas en tiempo real sobre este tipo de asuntos en los que hay que salvar a la gente ahora y os está cayendo el edificio ahora. O necesito medicinas ahora. Ahí sí que tienes que colaborar, pero cuando tienes organizaciones de campaña, ya sea las campañas tradicionales como las de datos, al final terminas diciendo cosas como el gobierno está mintiendo. Entonces no te van a coger cariñosamente entre sus brazos, te van a tratar de poner todos los impedimentos posibles, ¿no? Y entonces la infraestructura de datos lo que permite es poder trabajar en este tipo de situaciones donde se cometen abusos desde fuera, recurriendo a datos satelitales, cámaras termales, drones y luego todo lo que la inmensa fuente de información que son las plataformas de redes sociales que nos permiten llegar a datos que han subido las propias víctimas y testigos. Hoy en día es una de las sorpresas, vamos a decir, positivas que nos traen las plataformas, el que nos permiten ver
este tipo de cuestiones, pues desde una matanza hasta un asesinato, hasta un enfrentamiento armado, desde muchísimas perspectivas, porque hay gente con teléfonos que las está grabando. Y bueno, pues además de eso, hoy en día hay un mercado de datos satelitales que puedes, si tienes dinero, tienes que comprar. Yo también hago mapas, también soy activista de datos y necesito financiación para comprar esos datos, no son baratos. Y la fotografía satelital, pues es un mercado, si tienes dinero lo puedes hacer a ello. Y es una gran forma de documentar y de verificar y de analizar este tipo de eventos. Claro. Yo estaba pensando como una consideración respecto a lo que nos contó ayer François Jost, porque hablaba un poco de lo que era el odio de la gente hacia a lo mejor expertos, gente experta, ¿no? Que desconfían directamente muchas veces en los medios de gente que parece que tiene detrás a un lobby o a alguien que les está apoyando y parece siempre que es sospechoso, ¿no? Un médico, farmacéuticas, ahora con la pandemia lo hemos visto. Me ha resultado muy interesante porque cada uno de vosotros enfocabais la información desde los datos desde una manera completamente objetiva y distanciada, de repente llegando a la realidad virtual en la que pasamos por tener lo que sería una ocularización interna, ¿no? De primerísima persona, de lo que intentar estar en un embodiment, ¿no? De presencia en el que está en lugar y finalmente toda esta colaboración in situ, ¿no? que está llevando Begoña y todo esto. La duda que me planteaba es, ¿pensáis que la confianza de la población se ha roto totalmente en lo que son los tradicionales medios de comunicación y que hay que comunicar de otra manera, más cercana a temas como los que estáis estudiando, a la población? Porque parece como que la gente ya, en general, ¿no? Hay una desconfianza sobre lo que está llegando de los medios tradicionales de información. Si me dejáis, hablo yo. Sí, yo creo que sí, que efectivamente hay una desconfianza total y nosotros lo hemos visto en el proyecto este que estamos haciendo, que hemos hecho, ya digo, muchos vídeos y muchas cosas, pero en concreto a la hora de establecer contacto con todas estas personas, lo que hemos visto es que lo que se ha conseguido en esta zona en concreto, o extrapolándola a otros sitios, es gracias a lo que han querido hacer las asociaciones y los vecinos, o sea, al margen de los políticos. Los políticos no les interesaba en absoluto que esta zona apareciera dinamitada, o sea, es que era la tierra de Lampa, era una cosa inconcebible, hasta que vieron que había potencial económico. En el momento que vieron que había potencial económico, empezaron a apoyarlo. Y a partir de ahí, ahora esta zona, por ejemplo, está en los portales de institucionales del ayuntamiento como zona de turismo y demás, ¿no? ¿Qué me lleva a esto? Desde una cuestión tan concreta, un análisis microsociológico, estamos viendo que efectivamente la desconfianza por parte de las personas y hacia los centros de poder, entre los cuales, por supuesto, incorporo los medios de comunicación, es total y absoluta. Y eso, no tenemos que ir más que a ver el tema de las vacunas, que ha sido actualmente una pesadilla. O sea, yo estaba negra pensando que me iban a poner una vacuna determinada que me pusieron, por cierto. O sea que dices esto y ahora estoy fatal. ¿Qué pasa? No te fías de lo que te están diciendo. Entonces, si efectivamente están funcionando a través de una serie de intereses particulares por una serie de cuestiones económicas, vamos a los datos más macro sociológicos, diríamos, hay una desconexión total entre lo que es la gente de a pie y lo que se está transmitiendo en los medios de comunicación como agentes sociales o portavoces de las instituciones, creo yo. Yo creo que, si me permitís, que hay que ofrecerle al espectador, a la sociedad, discursos alternativos a los oficiales que dan los medios, ¿no? Claro. Y yo creo que hemos intentado entre los tres dar esas propuestas alternativas, pasando por la participación ciudadana, la implicación ciudadana y también, sobre todo también pensando en los más jóvenes, incluso en nuestros estudiantes, generar la capacidad de reflexión crítica y, consecuentemente, de compromiso cívico. Y eso pasa por ofrecerles alternativas
alternativas, como por ejemplo el hecho que conozcan que hay organizaciones que ofrecen datos, evidencias reales que desmienten las mentiras que el gobierno de turno quiere hacernos ver, o alternativas donde nos hagan no solo ver, entender esas realidades, sino también sentirlas y vivirlas en primera persona. ¿De acuerdo? Porque yo creo que, para mí es muy importante, el concepto de la empatía tiene dos dimensiones, la emocional, pero también la cognitiva. Por tanto, para poder no solo conectar emocionalmente con el otro, ¿no?, el que sufre las consecuencias, también tenemos que pensar en la parte de ese concepto en inglés que es perspective taking, que es la parte cognitiva. Y es muy importante también entender las otras realidades, entender. Y para eso tenemos que ser críticos y tenemos que formar, insisto, a nuestros estudiantes en la búsqueda de esas informaciones alternativas, de esas vivencias alternativas. En la búsqueda, en ese camino, yo creo que llegaremos a que ellos también se impliquen y haya esa imaginación cívica de la que hablaba Jenkins, pero también traducida en un compromiso cívico y una participación como la que hemos visto con el caso de Begoña, con el tema de esa participación y esa implicación de estudiantes de Bellas Artes, de comunicación audiovisual en un barrio concreto, en una realidad concreta, la más cercana, ¿no?, que tenemos. Es decir, trasladar lo que vamos aprendiendo también a aquello que nos rodea, lo más cercano que tenemos, ¿no?, para intentar cambiar la sociedad y hacerla en la medida que podamos más justa. Yo quería decir dos cosas nada más. Una es que esa desconfianza que no es la misma en todo el mundo. Hay un índice que se llama Edelman de confianza que mira la confianza en las instituciones en todo el mundo. Y vemos, por ejemplo, que en China, por ejemplo, es el lugar donde más confianza existe en los medios de comunicación, ¿vale? Lo pongo encima de la mesa para que, hablando de confianza... Habría que ver por qué. Sepamos, claro, la propaganda. Habría que estudiar por qué. Y el control de los medios también genera confianza, ¿no? El discurso único, etcétera. Y voy a volver a este asunto, pero no hay comunicación efectiva sin confianza. Esto también se está viendo también en la diplomacia, en las relaciones internacionales, en la diplomacia pública. No puedes practicar diplomacia pública sin confianza. Si no te creen, no importa lo que vayas a decir, Entonces, esta desconfianza me parece muy preocupante, me parece extremadamente preocupante porque no va dirigida solamente a los medios de comunicación, sino también a las instituciones, gobiernos, partidos políticos y el sector privado y también las ONGs. Al final, cuando tienes desconfianza absoluta, eres vulnerable para cualquier charlatán que venga con un relato creíble que encaje en tus sesgos, etcétera, y tu forma de pensar. Entonces, lo que yo quería decir son dos cosas. Una, que el lenguaje que están desarrollando estas organizaciones, que a mí me fascinan y que utilizan los datos para analizar y comunicar, ese lenguaje se basa precisamente en que existe esta desconfianza. Hacen de la investigación, destripan la investigación, exhiben la investigación de forma extremadamente transparente para generar confianza precisamente, porque saben que existe esta desconfianza y por tanto esto al final termina siendo parte de su lenguaje audiovisual, el mostrar las tripas de la investigación, el hacerte partícipe para que tú también como espectador participes en la interpretación de los datos. Y la otra cosa es, frente a lo que han dicho mis colegas, yo sí quería romper una lanza por el periodismo. Me parece que en el mundo de la desinformación, de los bots, de las fake news, el periodismo real que vive conforme a los principios del periodismo. Yo he tenido mucha suerte y he podido siempre adherirme a los principios del periodismo que para mí publicaron, articularon perfectamente Kovac y Rosenstiel cuando dijeron la obligación del periodismo es la verdad, tienen esta especie de Biblia que publicaron los elementos de The Elements of Journalism. La primera obligación del periodista, la periodista es la verdad. Se debe a la ciudadanía y no a los anunciantes, dueños, lo que sea, y sigue desgranando esos principios. Me parece que
me emociona incluso recordarlos como faro del periodismo y quiero decir que todavía hay periodistas en el mundo que viven y que se creen, cuya religión es esa y que viven con estos principios y que nunca ha tenido más importancia el periodismo que hoy en día cuando nos hace la labor de fact-checking, cuando nos hace la labor de análisis de datos, cuando nos hace la labor de contextualizar los eventos, etcétera, etcétera. No es lo que vemos todos los días. Obviamente, las organizaciones periodísticas y los periodistas se han cavado su propia tumba al lanzarse en brazos de la polarización, al hacer este periodismo de declaraciones. Ella dijo, él dijo, contestó, sin cero análisis, faltando a esos principios del periodismo. Entonces, pero el periodismo en sí, creo que hay que reivindicarlo como un elemento sine qua non en la democracia. Es absolutamente indispensable. Pero pues, yo simplemente un comentario lo que has dicho. Sí. Bueno, Begoña. No, Didi, ¿qué más da, Didi? No, es decir, al respecto, es decir, yo en ningún momento he criticado el periodismo. El ejercicio del periodismo es absolutamente necesario. Yo lo que he criticado, si he criticado algo, ha sido el mal uso o el mal ejercicio del periodismo, que se deja embaucar por el poder, ¿no? O que necesita embaucarse por los sistemas, y yo no en ningún momento, para nada, al contrario. En mi presentación he introducido a De la Peña, que me parece que hace un ejercicio muy interesante, y no lo he dicho por falta de tiempo, pero The New York Times, The Guardian, incluso El País que he citado, están cada vez más implicados en llevar a cabo retratos de la realidad a través de la realidad virtual, ¿no? Filmada en 360 grados. Así que, obviamente, estamos en la misma línea. No, Okay. yo lo siento. Yo sé que lo que estás diciendo, Miren, es lo ideal, es la utopía, pero la realidad es otra. Pensemos simplemente a pensar en cómo se tratan las noticias de violencia de género en todos los informativos. O sea, están haciendo el efecto contrario al requerido. ¿Por qué? Porque está fatal tratado. ¿Por qué? Porque está fatal construido todas esas noticias. Están haciendo, repito, lo contrario a lo que quieren. Con lo cual, a ver, ¿por qué no hacen un tratamiento en condiciones de este tipo de noticias? Estoy hablando de cuestiones de género, estoy hablando de violencia de género que cada vez está más extendida. Y esto es una realidad cotidiana. La tenemos en todas las cadenas de televisión, porque por mucho que aparezcan el Instituto de la Mujer y distintas organizaciones detrás intentando que esto no sea así, por lo menos en las emisiones estatales, puesto que se deben a unos principios por encima de los intereses determinados que puedan regir a cada... siguen haciendo un tratamiento tremendamente desastroso, capcioso y que están, repito, incido, haciendo el efecto contrario al que se pide. Yo quiero tener un periodismo utópico, un periodismo veraz, un periodismo como surgió el periodismo, pero lo veo que hoy día no está siendo así. Yo también, lo que dice Begoña, totalmente le doy razón, porque muchas veces los mass media lo que hacen es perseverar el estereotipo, ¿no? Sí, es decir, y ese es el gran problema. Es el gran problema. En lugar de romper y buscar formas de proponer decir, retratos diferentes, ¿no? En este caso de la violencia de género, o retratos diferentes del delincuente, del inmigrante, es decir, no, mejor dicho, es decir, del inmigrante que es tratado o es dibujado como delincuente, ¿no? Es decir, hay que buscar cambiar esos estereotipos con la idea de ir rebajando el prejuicio que hay hacia esos, ¿no? Hacia aquellos que supuestamente son diferentes, ¿no? Sí, pero bueno. Precisamente me parece que las tres presentaciones se entrelazan mucho. Precisamente para hablar de migrantes, el tipo de organizaciones en las que me he fijado utilizan mapas para no caer en esa dinámica de pintar al migrante, al diferente, como un invasor que nos viene a quitar los trabajos, o como la víctima esta que también aleja al migrante, porque como no somos nosotros, no estamos sufriendo. Entonces, el uso de los mapas me parece una forma también de crear un lenguaje nuevo para hablar de migración, que es además moverse en un mapa, ¿no? Migrar es ir de un lado a otro. Y esto, pues el mapa es una herramienta muy interesante para hablar de esto.
Pero no solo, miren, no solo los mapas que son muy importantes, sino también las historias personales, porque en el ejemplo que os he puesto de Clouds of Sidra, no solo se cuenta el sufrimiento de Sidra, sino también cómo las organizaciones ayudan a esta gente en el terreno y cómo también al final hay una orientación hacia la esperanza. Y eso para mí es lo importante. También hay que dibujar narrativas inclusivas donde los éxitos, donde las soluciones sean factibles, no sean utópicas, ¿no? Y en ese terreno y en esa dirección también es importante navegar. Y ahí para mí es lo que yo defino como narrativas audiovisuales prosociales. Julia, habrá que terminar, ¿no? Porque ya nos pasamos de tiempo. Están siendo muy... Lo que pasa es que me estaba dando, como estaba siendo tan interesante, digo, no quiero cortar porque justo, pero... Sí, yo creo que tenemos que... De todas formas, estoy un poco, es decir, falta de coordinación por nuestra parte porque veo a Begoña y a Miren de rojo y yo voy de negro. Entonces me hubiese gustado. Aunque sí que es verdad que tengo rojo aquí. Tengo rojo aquí, ¿eh? Pero Julia, mira, de negro, muy bien. Pero Julia va de... no sabemos muy bien. Oye, ha sido un placer. Si os parece ya... ha sido un placer. No tenemos más tiempo. Ha sido un honor compartir con vosotras este espacio virtual.